Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que hayan pasado una linda semana en compañía del Señor y nos alegramos otra vez de estar con ustedes en este estudio de la Palabra de Dios. Damos gracias a todos aquellos que se comunican. Estamos formando grupos de oración y la gente está respondiendo para orar, ¿no es cierto?, por nuestra condición espiritual, orar unos por otros y para que Dios nos prepare para su pronto regreso. Muy bien, aprovecho también para saludarlos. Gracias por dedicar este tiempo y acompañarnos en el estudio de la Palabra del Señor. Oramos siempre para que sea este tiempo provechoso para ustedes y para nosotros,
que realmente podamos entender el mensaje que el Señor tiene para ustedes y para nosotros. Vamos a comenzar, como dijo Laura, pero antes de hacerlo vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Dios y Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido asistirnos cuando abramos tu palabra, queremos rogar tu presencia a través de tu Santo Espíritu para que tú nos des entendimiento, revelación, que podamos entender el mensaje, que podamos atesorarlo en nuestros corazones y vivir en nuestras vidas de acuerdo a lo que tú quieres. Bendice a nuestros hermanos, amigos y familia que están viendo este video, que lo van a ver luego. Dales tu bendición, dales también tu espíritu de entendimiento y revelación, para que juntos, Señor, podamos caminar en tus caminos como tú quieres. Sabemos que es lo mejor para nosotros, que seremos bendecidos por ti. Quédate con nosotros aquí en el estudio y con los amigos y hermanos y familia donde quiera que ellos estén. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bien, estamos estudiando esta serie de lecciones que hablan de la vida práctica del cristiano en relación con Dios y las pruebas, ¿verdad? Y se titula, como ya hemos dicho, En el crisol con Cristo. Esta semana, la semana 5, se denomina el título Calor Extremo. ¿Qué nos habla el calor extremo? No nos gusta el calor extremo, ¿no es cierto? Ahora que estamos padeciendo de calores intensos, aquí en Utah, donde nosotros vivimos, hace mucho calor. No lo hemos visto en otra época que hemos vivido aquí, pero como venimos de la Florida, estamos acostumbrados al calor extremo, así que... pero el no calor, es mucho problema. No es mucho problema, pero el calor del que habla aquí el estudio de esta semana no es precisamente el calor del sol, sino el calor que se tiene, ¿no es cierto?, cuando atravesamos por pruebas, cuando Dios nos permite que entremos en el crisol, ¿no es cierto?, y pasemos por ese calor extremo para ser purificados y santificados. Amén, amén a eso. El versículo tema, lo voy a leer, dice, está en Isaías 53:10. Isaías 53 es la descripción que hace el profeta acerca del Salvador, ¿no es cierto? Cuando los sufrimientos de Cristo. Entonces, el versículo 10 nos dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También Jesús pasó por el calor extremo, vemos. Dios lo hizo pasar por esa prueba, por esa situación, pero con un propósito. Sí. Y dijo que una vez que pasara, ¿no es cierto?, por ese calor extremo, dice que él iba a ver linaje, iba a vivir por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sería prosperada. Verá linaje quiere decir, creo que el linaje de Cristo somos todos nosotros, aquellos que nos hemos entregado en sus manos, ¿verdad? A través de las edades y en todo lugar de este planeta en la actualidad. Así que ese es el linaje que vio Jesús, ¿no es cierto? Él miró hacia adelante y si bien sufrió en una forma extrema, que yo creo que ninguno de nosotros, por más sufrimiento que hayamos visto, hemos sufrido como Cristo. No se puede comparar física, mental y espiritualmente su sufrimiento, ¿verdad? Creo que fue como un parto, ¿no es cierto? Que dice que uno pasa por... Nosotros los varones no sabemos de eso, pero las damas que pasan por ese dolor extremo, ¿no es cierto? Pero cuando tienen el bebé en sus brazos, cuando el bebé ya nació, salió, uno se olvida, la mujer se olvida de ese dolor, ¿no es cierto? Y yo creo que el Señor Jesús le pasó eso. Pasó por ese calor extremo, por esa prueba intensa, pero cuando vio el resultado de su sacrificio, que había gente que la había salvado, ¿no es cierto?, que es el propósito de salvarnos a todos, pero vio gente como nos ve a ti, como nos ve a nosotros, de que hemos aceptado ese sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces se alegra su corazón, ¿no? Exacto. Un escritor cristiano expresó antes de morir que el peligro, él sentía que su mayor peligro no radicaba
no creer en Dios, ¿no es cierto? En medio de las pruebas no creer que hay un Dios que existe, sino que concebir a Dios erróneamente. Es decir, concebir un Dios malo, castigador, que está con un látigo esperando a que nos equivoquemos para darnos con el látigo. Y por más que nosotros aceptemos que no es así, ¿verdad? En realidad concebimos a Dios así, muchas veces, ¿verdad? Como un Dios pagano. Como un Dios pagano. Como un Dios pagano que está esperando, ¿no es cierto?, castigarnos cuando nos equivocamos, cuando requiere de nosotros sacrificio, cuando requiere de nosotros, ¿cómo que se le dice? Lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Oh, atrápalo. Cuando requiere de nosotros todo ese tipo de proceso, procedimientos, Rituales y de cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y a veces nosotros hacemos todo eso, porque es como que tenemos en nuestras mentes que Dios es un Dios pagano, que requiere de nosotros todas esas cosas, que está esperando con el látigo y que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio nuestro, que requiere, como tú decías recién, esos ritos, ¿no es cierto? Y a veces practicamos todas esas cosas y nos olvidamos de que Dios es todo amor, que es misericordia, que la salvación es por gracia y no porque hagamos ritos, ceremonias o lo demás. Exacto. Y concebimos mal a Dios. Un pastor bastante escuchado en estas épocas, él dice, y cuando él lo dijo a mí me estremeció, dice que nosotros pensamos que Dios está enojado con nosotros, y es al revés. Nosotros estamos enojados con Dios. Sí, y Él busca reconciliarse con nosotros. Concebimos a Dios mal. Es muy difícil poner a Dios en nuestra mente porque Él es un ser infinito. Y cuando nosotros conocemos un poquitito de Dios, como si tuviéramos un vaso lleno de agua, ¿no es cierto? Y creemos, bueno, Dios está ahí, así lo comprendo. Pero después levantamos la vista y vemos un océano que no hemos comprendido de Dios. Así que con Dios tenemos que relacionarnos. Exacto. Y así todo yo creo que nunca nuestra mente va a comprender la mente de Dios. A veces queremos, como tú dices, lo metemos a Dios en una cajita y creemos que Él obra como el ser humano y Dios no obra así. Y nos sorprende cuando Él obra diferente. Sí. Y a veces juzgamos a los demás como concebimos a Dios. Y desgraciadamente está mal. Una escritora cristiana también dice que cuando juzgamos a los demás, cuando en nuestro juicio vemos a los demás, la balanza siempre en nuestro caso, siempre se tiene que inclinar hacia el lado de la misericordia. Porque nosotros no sabemos como Dios manejar la justicia y la misericordia, ¿verdad? Él sí lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Por eso, en este estudio veremos hasta dónde Dios quiere arriesgarse a comprometer la visión que nosotros tenemos de Él. Que lo malinterpretemos. Que lo malinterpretemos en las pruebas. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se arriesga a Dios? Porque enseguida le echamos la culpa a Dios. Dios me abandonó, Dios no me ayudó, Dios no me escuchó, ¿no es cierto? Y en realidad lo que Dios está haciendo es puliéndonos, ¿no es cierto? Y si tuviéramos fe, dice que la fe ve las cosas antes de tiempo, ¿no es cierto? Lo ve a Dios, confía en Dios, ¿no es cierto? Y sabe que la persona que tiene fe sabe que a pesar de lo que está pasando, Dios está ahí y que puede seguir confiando en Dios, ¿verdad? Aunque se vea todo oscuro, aunque se vea todo negro, aunque estemos dentro del calor de la prueba extremo, ¿verdad? Es un proceso a veces. Poder adquirir fe tiene que ver con, lo dijimos en la predicación, con relación, con una relación íntima con Dios, con experiencias. Cuando nosotros caminamos y experimentamos con Él, entonces nuestra fe aumenta, y cuando vienen los problemas o viene el calor extremo, como estamos estudiando ahora, podemos atravesarlo confiando en Dios, como vamos a ver ahora de estos personajes bíblicos, ¿cierto?, que pasaron por estos calores. El primer personaje es Abraham, que pasó una prueba extrema. Y eso lo pueden encontrar ahí en Génesis 22, no lo vamos a leer ahora por razón de tiempo, pero ustedes pueden leer la historia allí, ¿no es cierto? Y creo que de hecho ustedes la conocen, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac, ¿no es cierto?
el hijo de la promesa, aquel hijo que habían esperado por tanto tiempo, él y Sara. Ya estaban viejitos y habían pasado por muchas pruebas, por muchas situaciones difíciles, y ahora Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Exacto. Parece una idea, como dice acá, descabellada, ¿no es cierto? Que Dios le pida eso. Sí, algo disparatado, Algo disparatado. de parte de Dios, ¿no es cierto? Abraham debe haber dicho, ¿cómo? Déjame que, a ver si te escucho bien, Señor. Habrá Sí. dicho, ¿me estás pidiendo que sacrifique a ese único hijo? Yeah. Y si no conocemos bien a Dios, si no hemos tenido esa relación que tenía Abraham con Dios, hasta podemos confundir, creer que el enemigo nos está pidiendo eso. Porque no parecía que Dios, que le había dado ese hijo en la vejez, después que le había prometido descendencia a través de ese hijo, ahora le pidiera que lo sacrificara. Exacto. Entonces, pero ¿saben qué? A pesar de... Hay otros tantos ejemplos disparatados en la Biblia, vamos a ver algunos hoy, ¿verdad? Dios quiso enseñarle a Abraham en realidad cuál era el sacrificio que Cristo iba a hacer. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios le pidió que sacrificara a su hijo y cuando iba a sacrificarlo, ¿no es cierto? Le dijo, detente, porque veo que no me has negado tu propio hijo. Entonces yo ahora, Abraham, te voy a revelar lo que yo voy a hacer en el futuro. Porque el monte Moria se encuentra, ya lo dijimos en otro estudio, casualmente, en el estudio de Génesis lo dijimos, casualmente se encuentra arriba de donde está el Calvario. Y Abraham, cuando levantó los ojos, no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que en la dirección donde estaba el carnero atrapado era la dirección del Calvario. Así de maravilloso nuestro Dios. Él es un Dios de detalles. Le quiso explicar a Abraham, yo voy a hacer el sacrificio, tú no lo tienes que hacer. Ajá. Y el dolor que eso significaba, ¿no es cierto? Así como Abraham estaba sintiendo ese calor extremo, ese dolor intenso, ¿no es cierto?, de tener que sacrificar a su propio hijo, porque él hasta que levantó la mano, él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido, ¿no es cierto? Pero pudo entender también a través de la revelación de Dios el dolor que iba a ser para Dios de entregar a su propio hijo por la salvación del ser humano, Exacto. ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, Dios tiene propósito, como tú decías, en todas las cosas que nos pide, y a veces entendemos el propósito. Cuando pasamos por la prueba, a veces entendemos para qué Dios nos dio eso. Y a veces no lo entendemos. No. Por eso tenemos que pedirle a Dios siempre que nos ayude a estar a su lado, a mantenernos firmes, jugándonos por Él, y que nos ayude a entender qué es lo que nos quiere enseñar. Muchas veces la gente que comprende cómo son las pruebas te dicen, nunca te tienes que preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué Dios está haciendo esto? Él quiere que yo aprenda algo. Y Jesús mismo lo dijo. En Juan 8:56 vemos que Jesús dijo, Abraham vuestro padre le dijo a los judíos, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Cuándo lo vio? Cuando este carnerito estaba atrapado en el zarzal, ¿verdad? Y lo sacrificó en lugar de su hijo. Lo vio y se gozó. ¿Cuál fue el gozo? Dios mío, no me pediste mi hijo que tanto esperé, porque tú vas a dar el... Dios iba a proveer, ¿no es cierto? Dios iba a proveer. ¿Qué caso? Ese fue el fuego de la prueba, intenso. Nosotros en nuestra mente no podemos siquiera empezar a imaginarnos lo que Abraham vivió. Imagínate tú sacrificando a, no sé, a uno de nuestros hijos. Yo no me imagino. A veces quiero ponerme en los zapatos de Abraham y no logro. No lo logro hacer. Exacto. Porque yo no sé si estaría dispuesto, más allá de que tenemos 4 hijos, siento que Dios me pidiera que sacrificara a uno de ellos. Abraham tenía un solo hijo y estaban viejitos y habían luchado para llegar a ese momento de tener ese hijito, y ahora que Dios le pida que lo sacrifique, eso era... No sé. Es algo inimaginable, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a otro caso de la Biblia, de fuego extremo. El Israel rebelde. Y nos habla del caso de un profeta también muy particular, al cual Dios le pidió otra cosa bien disparada, descabellada. Ajá. Que tampoco, si Dios, vamos a hablar del profeta Osea, ¿no es cierto? Si Dios te pidiera hoy a ti, varón, que te casaras con una mujer prostituta,
Yo no sé si tú lo harías. Y que le fueras fiel. Y que le fuera fiel, sabiendo que ella iba a ser infiel, que se iba a escapar por las noches, se iba a ir a encontrarse con otros hombres. Y es una idea descabellada. Exacto, que ninguno de los hijos que ella tuvo es tuyo y tú terminas cuidando a esos hijos que no son tuyos. Siendo padre amoroso como lo fue Oseas, él prácticamente crió los hijos que ella le trajo, que no eran de él. Otra cosa que uno no se puede empezar a imaginar, nosotros los hombres que nos están viendo, y Víctor acá, quizás sientan que si es algo así Dios me pidiera, yo no lo haría, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces está ahí en Oseas capítulo 1, verso 2, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses, dice la nueva traducción viviente. Entonces, esto justamente quería mostrar eso, lo que estaba haciendo Israel, ¿no es cierto? Que se estaba prostituyendo, yendo tras otros dioses, ¿no es cierto? Y tal vez Israel no lo estaba entendiendo, era una manera como podría vívida de ilustrar, ¿no es cierto? Exacto. Lo que ellos estaban haciendo. Exacto. Y estoy seguro que los amigos de Oseas le deben haber dicho, estás loco, Oseas. ¿No es cierto? Vos estás loco. Y más de una vez le habrá dicho Oseas, o sea, esto es lo que el pueblo de Israel está haciendo. Exacto. ¿Te das cuenta que esto es lo que el pueblo de Israel está haciendo? ¿No es cierto? Porque la prostitución es espiritual, es esa, irse en pos de dioses ajenos, confiar en un pedazo, en ese momento, en un pedazo de madera, ¿no es cierto? Que tenía ojos pero no veía, que tenía oídos pero que no oía, boca pero no hablaba. Sí. En estos días, nuestros dioses tal vez no es un pedazo de madera, son diferentes, ¿no es cierto? Tal vez confiamos en lo material. Ajá. Ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, en lo que tenemos, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, en los títulos que podemos adquirir, en el conocimiento, ¿no es cierto? En vez de confiar en Dios, estamos confiando en todas esas cosas. Y esos son nuestros dioses. Y a veces como cristianos confiamos en la institución de la iglesia. A veces antes que en Dios, hermanos. Antes de lo que dice la palabra. Sí, o confiamos en la profeta. O confiamos en un profeta, aunque sea el profeta, los profetas que han escrito la Biblia, porque muchas veces ellos describen a un Dios tirano. Pero tenemos que tener cuidado de ver el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a través de los lentes de Cristo. Exacto. De cómo era Cristo. Recuerden que Cristo dijo clarito, yo vine a mostrar al Padre. Así realmente es el Padre. El que concebían en el Antiguo Testamento, lo concebían con su mente humana, sin haber conocido a Cristo, ¿verdad? En realidad. Y eso es un tema para explicarlo en otro momento más detalladamente. Pero a veces conseguimos a Dios como un Dios tirano, como lo concebían los paganos. Y no nos olvidemos que los profetas, los que escribieron la palabra de Dios, escribían moldeado por su costumbre, por sus tradiciones, por su cultura, por su línea de pensamiento, por el mundo en que vivían en ese momento, ¿no es cierto? Y entonces está impregnado con la humanidad. Pero aún así Dios usa, ¿no es cierto?, su palabra para enseñarnos, para conducirnos, y debemos confiar en eso, que con toda la falla que pueda tener humana, Dios lo utiliza. Exactamente, con todas nuestras fallas, ¿no es cierto? Nosotros no nos debemos fijar en las fallas de los demás, debemos fijarnos en nuestras fallas y que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestra vida. No se trata de tener razón. No se trata de tener razón, se trata de buscar la dirección del Espíritu Santo, ¿no es cierto? No se trata de pelear en los medios, en el Facebook, ni nada de eso, sino dar razón de la fe con mansedumbre. No se trata de defender la fe, porque la fe no necesita defensa. No necesitan defensores, Dios no necesita defensores. Pero sí debemos entender que la única verdad es el Señor. Es Cristo. Yo soy, dice, la verdad, la vida y el camino. El camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Cristo? No hay otro. Es decir, tú no puedes decir mi iglesia tiene la verdad o tu iglesia está equivocada, porque la única verdad es Cristo. Y no tenemos que salir a mostrar los errores de los hermanos. Hermanos, debemos levantar a Cristo. Amén.
Y Cristo nos va a enseñar qué día tengo que guardar, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que adorar. Cristo me va a enseñar, no un ser humano. Dejamos ahí. Dejamos. Ok. Oseas, veamos los métodos que Dios usó para enseñarle al pueblo de Israel. Oseas 2, 2 y 3 dice, la desnudaré, dejaré que muera de sed. Es decir, Israel sería expuesto y no podría cubrir sus necesidades básicas. Y eso pasó. Sí, si leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que muchas veces les pasó eso. Llegaron un momento en que no tenían ni para comer, no tenían para beber, y así todo, a veces con su rebeldía no se volvían a Dios. No, exactamente. Dios a veces permitía eso para que ellos se volvieran a Él. Y a veces lo permite en nuestras vidas. Nosotros a veces pasamos situaciones que con eso Dios quiere, no sé, enseñarnos, que nos demos cuenta que tenemos que volvernos a Él, que la única manera de que podemos vivir en esta vida con felicidad y con bendición es si nos acercamos a Él. En Oseas 2:5 dice, la mujer de Oseas dijo, me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa y lana. Es decir, Israel se iba o se estaba rebajando ante los dioses ajenos. Y nosotros lo vemos, hermanos, en la antigüedad, el paganismo. Y hoy día ese paganismo, aunque no queramos creer, impregna también nuestras iglesias cuando pensamos que debemos conformar a un Dios tirano. No es así. Cuando pensamos que Dios está enojado con nosotros, no, nosotros estamos enojados con Dios. Y nosotros tenemos que dejar de ser rebeldes, no Dios de ser un tirano. Oseas 2:6 dice, la cercaré con espinos, cerraré su paso con muro. Israel se iba a sentir acorralado. Sí. Vemos aquí en la historia, ¿no es cierto?, de Oseas, que él le trataba de cerrar la puerta a las ventanas para que ella no se fuera, para impedir, ¿no es cierto?, que ella fuera y otra vez se prostituyera y otra vez anduviera golpeándose, que la maltrataran, ¿no es cierto? Y a veces Dios también nos quiere impedir o evitar el sufrimiento, ¿no es cierto? Por eso es que constantemente nos está llamando, ¿no es cierto? Pero nosotros somos tan rebeldes como la mujer de Oseas, ¿no es cierto?, que abría la ventana de alguna manera, saltaba por la ventana e iba y se prostituía. En Oseas 2, 7 y 8 dice, correrá tras sus amantes, pero no los encontrará. Entonces dirá, mejor sería volver a mi esposo. Ella no se da cuenta de que yo fui quien le dio todo, dice Dios. Israel debería reconocer que Dios la ama y que es Él el que le da todo. Y nosotros debemos reconocer que Dios nos ama, hermano. Y que es Dios que nos da todo. Y es que Dios es que nos da todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Porque a veces nos confundimos, decimos, no, yo tengo esta casa hermosa, este carro, esta troca hermosa, porque yo lo hice con mi esfuerzo. No. Pero si Dios no te da la salud, no te da la fuerza, tú no vas para ningún lado. Y la sabiduría, tú no vas para ningún lado. Entonces, debemos reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Exacto. Y cuando alguien nos alaba y nos dice, nosotros deberíamos acostumbrarnos a contestar, gracias a Dios, porque sin Él no soy nada. No soy nada. Si no fuera por Él, no tendría. Si no fuera, y dar testimonio, hermanos, de que todo lo bueno que tenemos, Dios nos lo ha dado, no es por nuestra habilidad. Debemos darnos cuenta de que lo que nos parece el camino más corto a veces a la felicidad y la plenitud es en realidad el camino más largo. A veces cuando buscamos atajos, que nos parece que vamos a llegar más rápido, ¿no es cierto? Y eso nos demora en el camino, demora la bendición de Dios. Exacto. ¿Cierto? Como, bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto? Como cuando Abraham mentía, ¿no es cierto? Para evitar a veces problemas y se complicaba más la existencia. Y a veces nos pasa a nosotros. Nos pasa. A veces pensamos que tenemos que tener, un ejemplo tonto les doy, pero que tenemos que tener 3 trabajos, ¿no es cierto? Para poder lograr esto y aquello y lo demás allá y trabajar hasta cansarnos y gastar nuestro cuerpo. Hermano, los excesos en todos los sentidos son malos, ¿no es cierto? A veces es mejor trabajar un poquito menos, tener la tranquilidad y el descanso necesario para poder pensar que Dios, encontrarnos con Dios un poquito más, dedicarle un poquito más de tiempo a Dios,
les puedo asegurar que Dios hace rendir lo menos, Exacto. mucho más que lo ¿Por más. qué? Porque te da sabiduría cómo administrarte en la vida. Como Exacto. tú dices, tú puedes tener 3 trabajos, pero si tú no eres sabio en administrarte, entonces no te rinde para nada. Entra como en saco roto, en bolsillo roto. Todo lo que tú Exacto. te metes en el bolsillo se te va. Se va. Porque no está con la bendición de Dios. En No. cambio, si tú dedicas más tiempo, te relacionas con Dios, Dios a través de su Espíritu Santo te guía. Y si el Espíritu Santo te guía, eso es una bendición. Exactamente. ¿No es cierto? Hermanos, así es. Otro caso, sobrevivir mediante la adoración. Y este es el caso de otro personaje que pasó por el fuego extremo. Extremo. ¿Ya? Se llama Job. Sí, todos conocemos el caso de Job, ¿verdad? Sí. Y aquí lo que podemos ver en la historia de Job, que ustedes la pueden encontrar, está allí en Job capítulo 1, verso 6, hasta el 2:10. Aquí vemos que fue Satanás el que causó la gran pérdida de Job. Ujú, Claro, Dios permitió, ujú. ¿no es cierto? Pero Dios, podemos ver allí que no es Dios el que trae el mal, no es Dios el que nos quita. Dios nos bendice, Dios nos da. El que quita es el enemigo. Es el enemigo. El enemigo es el ¿Verdad? que te quita la felicidad, la paz, que te quita lo material, te quita el sueño, te quita todo. ¿no es Te cierto? quita la familia, Te te quita hace la llevarte familia. mal con tu familia, Exacto. ¿no es cierto? O con tus amigos. Todo eso lo hace el enemigo. Dios no es fuente de ningún mal, Bien. de ningún mal. Entonces dice que Dios, el enemigo bajó después de que fue ante Dios y le dijo, pero si Job es fiel porque todo lo que tú lo bendices y lo rodeas, ¿cómo no te va a hacer? Bueno, le dijo Dios, Te permito. te permito que vaya y Sácale lo Satanás material. le dio en un día. Job perdió absolutamente Todo. 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 Imaginémonos en un día quedar en la calle, no poder entrar a nuestra casa, perder el carro, que le pongan un cepo, perdamos nuestro trabajo, el mismo día, que nuestros hijos se mueran, nuestros nietos, Terrible, todo. terrible. Imaginemos esa situación. Sin embargo, dice que Job no dejó de adorar a Dios. Aún en la prueba, en medio del calor extremo, él adoró a Dios. Ujú. Nosotros a veces por cosas insignificantes, a veces queremos dejar de ir a la iglesia, dejamos de estudiar, dejamos de adorar a Dios, con 5 centavos que perdamos. Exacto. Y Job perdió todo lo material y dice la Biblia que era un hombre recto, que no había otro como él en aquella región. Ujú. Y era rico, tenía mucha hacienda, tenía mucho ganado, tenía todo, tenía hijos y perdió todo, como tú dices, en un día. Ujú. Y sin embargo, él dice que se mantuvo en adoración. Y dijo algo muy interesante allí, ¿no es cierto? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo miré allá. Aceptó que él era nada. Que todo lo que tenemos provenía de Dios. Ujú. Y dijo, si Dios me lo dio, Él es dueño y lo puede sacar cuando Él quiera. Ujú. Reconoce que Dios está en control, dice Dios está en control. Jehová Dios y Jehová quitó. Pero nosotros a veces nos aferramos tanto de lo material que decimos, esto es mío y no me lo saca nadie. Ni Dios. Concluye también reafirmando su fe en la justicia de Dios. Dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Y no hubo forma de hacer que Job no reconociera a Dios. ¿Flaqueó? Sí, flaqueó en algún momento. Pero al final de su prueba dijo, ahora veo, ahora conozco como fui conocido. Abrió sus ojos Job y vio a Dios. Entonces, acordémonos de Job cuando pasemos por la prueba y le pidámosle a Dios, Señor, yo te quiero ver en esta prueba. Yo quiero que tú me muestres qué es lo que tú quieres, que yo crezca, que yo madure con esta prueba. Y les puedo asegurar, hermanos, por experiencia propia, ¿no es cierto? Que Dios te muestra y Dios te dice. Para eso te tienes que doblegar y ir en contra de ti mismo, porque nosotros somos orgullosos, somos egoístas, somos soberbios. Todos. No hay excepción, hermano. No hay excepción. Todos lo somos. Y Dios somete nuestra soberbia y nuestro orgullo y lo va sacando, lo va limpiando de nuestra vida. Yo creo que la mayoría de las pruebas vienen por eso. Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra mezquindad a veces. ¿Cómo
¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Dice Pablo, otro personaje que fue sometido a gran prueba. Dice Pablo en 2 Corintios 1, 8 y 9, dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Miren lo que dice Pablo, si ustedes leen... Más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras fuerzas. Si ustedes leen 2 Corintios 11, 23 al 29 y 2 Corintios 1, 3 al 11, van a ver que Pablo en detalle describe allí todas las pruebas terribles que él tenía que pasar por la predicación del Evangelio. Casi perdemos la esperanza de conservar nuestra vida. Pero todo eso era con un propósito, dice. Para que no nos exaltemos, para que reconozcamos que nosotros dependemos de Dios. Sí, a veces nuestras pruebas son en la salud, es como un aguijón en la carne, como decía acá Pablo, ¿verdad? Y tenemos que pensar, bueno, si esto Dios lo está permitiendo, yo le estoy pidiendo a Dios que me lo saque, y Dios lo deja, bueno, tenemos que sobrevivir con eso. Dios sabe. En una de esas es para que dependamos constantemente de Él, porque sabe que si Él nos quita todo lo malo, en una de esas nos olvidamos de Él. En una de esas no, muy seguro que nos olvidamos de Él, ¿verdad? Sí, sí, porque generalmente nosotros vamos a Dios cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando pruebas. Nosotros lo usamos como un analgésico, como una vallaspirina, que cuando nos duele la cabeza tomamos una, ¿no es cierto? Exacto. Pero Dios quiere que estemos constantes, que estemos cuando nos va bien y cuando tenemos los problemas también. Y especialmente cuando nos va bien. Sí, especialmente. Cuando nos va bien. Es que si vamos a Dios cuando nos va bien, todo va a ser más fácil que vayamos cuando nos va mal. Ahora, si en tiempo de paz, en tiempo de prosperidad, nos vamos a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer cuando estemos atravesando por la prueba? Va a ser más imposible. No estamos preparados. No estamos preparados. Pablo declara en 2 Corintios 1, 4 que todos sus padecimientos son para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que a veces Dios permite la prueba porque sabe que en el camino nos vamos a encontrar con alguien que está en la misma prueba y nosotros lo vamos a poder ayudar y consolar. Exacto, porque la prueba justamente nos dio esa experiencia con Dios. Y entonces vamos a poder decirle a la otra persona, mira, yo pasé por una prueba parecida y yo me agarré de la mano del Señor y vi cómo el Señor me sacó. También te va a sacar a ti si tú confías en Dios. Y esa es la realidad. Esa es la realidad y es lo que nosotros debemos contarle a las personas. Porque a veces queremos hablarle de la ley dominical, de la persecución. De la reforma por salud. En fin, cuando realmente lo que tenemos que contarle a la gente es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no hemos tenido esa experiencia con Dios y entonces no ha hecho nada en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos para contarle? Todo lo demás. Todo lo demás, aquello que nosotros guardamos creyendo que con esos logramos la salvación. Y es algo muy sensible y muy engañoso, porque sin darnos cuenta lo pensamos. Pensamos que todo eso nos habilita a ser mejores y no es así. Sí, nos sentimos orgullosos. Exacto. Y el pechito hinchado. La firmeza de Pablo se basa en tres cosas muy puntuales. En 2 Corintios 1:10 dice cómo Dios actúa y ha actuado. Dice Pablo, nos libró y nos libra. Es decir, que si Dios nos libró en el pasado, como tú dijiste en el tema del sermón, Dios nos va a librar hoy también. Tenemos que confiar, ¿verdad? Y Pablo fija la atención también en Dios. O sea, su atención no está fijada en cómo le va en sus circunstancias, ¿no es cierto? Sino que está fijada en Dios, dice, en quien esperamos que aún nos librará. De eso lo dice en 2 Corintios 1:10. Siempre Pablo confió en Dios. Siempre su esperanza estuvo centrada en Dios. Y nosotros debemos aprender eso. No centrar nuestra esperanza en las cosas que tenemos o en personas. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. En Dios. Pero a la vez, confía en la intercesión de los santos.
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. 2 Corintios 1:11. Y estamos aplicando esto en nuestros ministerios. Hemos formado un grupo de oración, gente que está orando, ¿no es cierto?, unos por otros, porque necesitamos oración, necesitamos intercesión, ¿no es cierto?, de parte de nuestros hermanos y amigos, aquellos que creen en Cristo como nosotros, ¿verdad? No olvidemos que Cristo fue un ejemplo de esto, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso está en Hebreos 4:15, ¿verdad? Dice que Cristo se sacrificó y está intercediendo por nosotros. Nosotros también tenemos que interceder por otros en oración, ¿verdad? No solamente por aquellos que nos caen bien, porque a veces es fácil orar, ¿no es cierto?, por las personas que son nuestros amigos, nuestra familia que nos caen bien, pero a veces cuando a ellos no nos caen bien, ya no queremos orar por ellos. Y es por los que más tenemos que orar. Orar por nuestros enemigos. Orar por nuestros enemigos, ¿no es cierto? Hacerle bien a los que nos aborrecen y nos ultrajan y eso es difícil. Eso es muy difícil. Es algo que Dios no tiene que dar esa capacidad. Exactamente. Imposible. Exactamente. Bueno, llegamos casi al final, calor extremo. El hecho de que Dios permita pruebas para enseñarnos es fácil de decir, pero muy difícil de comprender y aceptar. Sin embargo, debemos aceptar que mientras vivamos en esta tierra, veremos todo como en un espejo oscuramente, dice 1 Corintios 13:12. Que no lo vamos a entender. No lo vamos a entender completamente hasta que veamos a Jesús y Él nos diga y nos cuente, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fue por esto, por esto, y lograste aquello y lo demás allá, ¿verdad? Ajá. Jesús nos va a decir, nos va a abrir los ojos, ¿verdad? Vamos a ver cómo somos conocidos, dice Corintios, ¿verdad? Es por eso que debemos confiar en las promesas de Dios de Isaías 43, 1-7. Especialmente cuando nos dice, Víctor, ¿puedes leer esta parte? Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Cuando pasemos por las pruebas, dice, del dolor y dificultades, dice que si bien nos van a afectar de alguna manera, pero eso no nos va a matar, en otras palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice, porque yo voy a estar contigo, yo soy el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. No te voy a dar una prueba que tú no puedas soportar. Exacto. Y en el medio de la prueba del fuego, del agua, yo voy a estar contigo. Exactamente, eso es lo más importante. Como Dios cuando estuvo en medio del horno de fuego con los 3 muchachos en Babilonia. Daniel, o sea, los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Que estuvieron allí en el fuego. Así está Dios en medio del fuego. Y sí, nos va a dar el calorcito, pero no nos va a matar. Dice acá, recordemos, dice, el calor extremo destruirá el pecado que tenemos, pero no a nosotros. ¿Puedes leer el resto? El calor es para purificarnos y no para matar. ¿Sí? Y dice tercero, el cuidado de Dios en medio del fuego extremo es constante. Dios no nos deja. No nos deja, es constante el cuidado que Él tiene para nosotros. No es como ser humano, que no somos constantes. Dice, lo de Él es constante, siempre está allí a nuestro lado. Aunque no lo veamos cuando estamos atravesando, ¿no es cierto?, este calor extremo, Dios está allí. Amén. Y por último, en conclusión, vamos a leer una pequeña cita de una escritora cristiana llamada Ellen G. White, que dijo, si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien? Lo bueno y lo malo para nuestro bien. Aún en la noche de la aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz de el Calvario? No hay prueba que nunca vaya a sobrepasar lo que Cristo padeció por ti y por nosotros en la cruz. Fíjate que dice aquí la escritora que es como
un padre, ¿no es cierto?, que a veces reprende al hijo, porque lo ama. Porque si no lo amara, lo dejaría sin reprensión, que se críe como quiera. Pero dice que Dios nos ama y a veces las pruebas que vienen, ¿no es cierto?, son para mejorar nuestro carácter, nuestra vida, para aumentar nuestra fe, para hacernos más fuertes. Así que cuando vengan las pruebas, no pensemos que Dios nos está castigando, sino que Dios nos está amando, ¿no es cierto?, porque es nuestro papá. Y nos va a sacar victoriosos de esa prueba y más fuertes y más maduros. Amén. Amén. Entonces, aquí dejamos, esperamos que les haya sido de ayuda. Sigamos orando unos por otros. La semana que viene vamos a empezar con reuniones por Zoom. Varias personas ya se han anotado y si usted está interesado, mándenos un mensaje por Messenger en nuestros Facebook, Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah, o Jesús Restaura Ministry Women. Nos puede mandar un Messenger o también pueden comunicarse a través del website jesusrestauraministry.org. También los invitamos a suscribirse, a compartir los videos de YouTube en Jesús Restaura Ministry. Así que los esperamos y esperamos que esto les sea de bendición. Vamos a despedirnos, Víctor, con una oración. Sí, claro. Gracias, Señor, nuevamente por habernos dado estos momentos. Gracias por el mensaje de tu palabra, porque siempre encontramos esperanza. Gracias porque a pesar que estemos atravesando por dificultades, sabemos que tú estás con nosotros. Tu promesa dice que tú nos tomarás de tu mano y que no nos dejarás quemar ni ahogarnos, que tú nos sacarás a flote y nos darás tu bendición y que nos sacarás más fuerte, que nuestra fe va a aumentar. Gracias porque tú eres nuestro papá, porque tú nos amas, porque tú nos quieres salvar. Gracias por todo, Señor. Pedimos tu bendición para nosotros aquí en el estudio y para nuestros queridos oyentes, hermanos, familias y amigos que tenemos, ¿no es cierto?, en el YouTube y que siempre estamos conectados. Gracias, Señor. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Sientas solo y los problemas te estén ahogando, piensas que ya no puedes más, no te rindas, tan solo confía. Oh, sabes, Dios calma tus penas, no desmayes, sigue adelante. Mira hacia el cielo, está escuchando tu corazón. Cuando la vida cambia de rumbo, de la forma que no esperabas, y aunque no entiendas, todo es parte del plan.
donde no era